Essen and not free lunch. O sea, nadie te va a regalar nada. Nuestros problemas tenemos que empezar a resolverlos, pero evidentemente cada una de las estrategias tendrán también una implicación en materia de recursos. Una acción conlleva a la otra y una pregunta lleva también a la otra, señor. Bueno, tenemos capacidad, sí, me imagino, para pagar los 65 millones durante los próximos 7 años. Absolutamente. Yo solo quiero recordarte, Moisés, que solo de la represa El Chaparral, si no se hubieran robado los 700 millones que se robaron de la represa El Chaparral, que ya pronto está por ser inaugurada como central hidroeléctrica 3 de febrero, solo ahí se robaron 700 millones. No hubiéramos tenido ninguna necesidad de que este gobierno tuviera que suscribir, si hubiera aportado por completo. Solo los robos que se han tenido en los hospitales, ahí todavía creo que está huyendo un señor español que construyó el hospital de San Pedro en Usulután, si tú lo recuerdas, Reza, algo así se llamaba el caso, era un caso medio complejo. Al final, pues, el constructor, que era de origen español, según entiendo, todavía sigue huyendo y no se ha logrado, pues, capturar, no se ha logrado dilucidar. Entonces, solo con todos los saqueos históricos que se realizaron en este país, Moisés, nosotros no tuviéramos necesidad de seguir buscando nuevas fuentes de financiamiento. Me encantaría que poder tener esos recursos que los gobiernos de Arena y del FMLN se robaron y poder aportárselos de manera directa al Banco de Desarrollo de América Latina, o poder también suplir algunas necesidades que tiene nuestra población, todas las necesidades de infraestructura. ¿Por qué crees que vamos con CAF? Porque nuestros ingresos tributarios hoy por hoy no son suficientes para darle el impulso económico que nuestro país necesita. Entonces, cuando tú te encuentres en una situación de esas, tienes que ir a buscar financiamiento. Si no, como dije, pues nosotros tomaríamos los recursos y los aportar. Otros países lo hacen así. En El Salvador nos sorprende a veces que nosotros hagamos inversiones importantes, pero otros países es totalmente normal, es la norma. Así que esta es la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento de El Salvador y definitivamente es el camino correcto, Moisés. Muy bien, en ese tema precisamente, y me tiene que hablar un poquito más del Chaparral porque me dijo algo que no sé, ya lo vamos a analizar, pero primero, el hecho de que se esté entrando al Banco Latinoamericano, Banco de Desarrollo de América Latina. Banco de Desarrollo de América Latina, ok, sí. El CAF. Sí. Como era el CAF antes. Y es lo que un amigo televidente nos escribe, Joaquín Calderón. Me imagino que el ingresar al CAF es como medida de prevención por si el Fondo Monetario Internacional se pone más duro con las condiciones para el país. No. En ningún sentido. Nosotros, y yo te lo he dicho, Moisés. Pero es tener una segunda opción. O sea, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta opción. Nosotros no solo tenemos un plan de contingencia. Ahora bien, no es por las condiciones específicas del Fondo Monetario Internacional. Si quien ha ido a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido el presidente Bukele y este servidor. O sea, no es que el fondo nos vino a buscar a nosotros y nos obliga, como dicen algunas personas. Nosotros entendemos que El Salvador se encuentra incrustado en medio del hemisferio occidental y los organismos de financiamiento del hemisferio occidental normalmente en ellos tiene mucho peso lo que el Fondo Monetario Internacional diga de ti. Entonces, es un tema más de prestigio y yo se los he dicho al Fondo Monetario Internacional, la fuente del problema financiero del Salvador o el problema de financiamiento del Salvador, digamos, está suplido, o nosotros siempre hemos tenido acceso a fuentes de financiamiento. El BID nos ha entregado operaciones, recién aprobamos, si tú recuerdas, Moisés, las operaciones de primera infancia del Banco Interamericano de Desarrollo, y eso se dio si no mal recuerdo, en septiembre del año pasado, que decían que estaban cerradas las fuentes de financiamiento para El Salvador, y el Banco Mundial aprobó básicamente 500 millones en operación para El Salvador. Banco Mundial y BID, 100 del BID y 500 del Banco Mundial, en septiembre del año pasado, con la nueva asamblea, con toda la configuración nueva que tiene el país. Los organismos internacionales siguen confiando en nosotros. Ahora bien, como dije, nosotros siempre hemos creído que con el Fondo Monetario Internacional tenemos que conversar y llegar a acuerdos. Ellos proponen, por ejemplo, un ajuste de un 4% del PIB para nuestras finanzas públicas en los próximos 3 años, y ellos no te dicen qué medidas vas a tomar.
No. Ellos te sugieren algunas. Y Ya. tú puedes sustituir algunas de esas medidas y decirle, ellos me dijeron a mí, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho y ellos creo que lo tienen sumamente claro. Me dijeron, ministro, le recomendamos que incremente el IVA en 2 puntos porcentuales. Y mi primera respuesta fue, señores, esto no está ni nunca estará en la mesa de negociación mientras yo esté al frente. Y eso es lo que, entonces me dijeron, bueno, está bien, no se preocupe, no incremente el IVA, pero ¿de dónde va a sacar el dinero entonces? Esbozamos una serie de medidas, 1.6 por el lado del ingreso y 2.4 por el lado del gasto, y le dijimos, bueno, aquí están el 4% que ustedes han sugerido. Y eso es básicamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces no se trata de satanizar ni de glorificar a uno ni a a otro. uno ni al otro. Entonces son condiciones que ellos te dicen, le sugerimos que haga esto. Pero si tú no estás dispuesto a hacer eso o crees que no le conviene a tu economía, porque ojo, Moisés, ese es otro de los temas. Quien conoce el desempeño y las características de tu economía, de tus finanzas públicas, eres tú. El responsable de la dirección de esas políticas públicas eres tú como funcionario público. Entonces eres tú quien debe decidir qué hacer o qué no hacer, qué le conviene al país o qué no le conviene al país. Porque el mandato del presidente Bukele no es seguir X o Y instrucción o recomendación, es hacer lo mejor para El Salvador. Entonces, en ese sentido pueden venir nuestros buenos amigos de los organismos multilaterales o otros países amigos y nosotros escuchamos sugerencias, pero vamos a hacer aquello que realmente beneficie a la población y que le dé las soluciones que el país necesita. Entonces, en ese sentido, con el Fondo Monetario nosotros tenemos un diálogo franco con ellos. ¿Todavía existe ese diálogo? Claro que sí, claro que sí. El viernes pasado nos reunimos. Nos hemos seguido reuniendo todos estos días, mi equipo técnico, ayer y hoy, hemos tenido una asistencia técnica con ellos. Nosotros hablamos con los organismos multilaterales básicamente todos los días. No, pero hablar es una cosa y negociar otra y llegar a un acuerdo. Estamos negociando con ellos parte del acuerdo IFF. Nos sentamos el día viernes para establecer algunos temas que todavía estaban pendientes. Sí, este viernes pasado. Todas las semanas tenemos una llamada con ellos, todas las semanas. Entonces, y no se trata, Moisés, de preponderar a un socio sobre otro. Cada uno tiene distintas características. El financiamiento del Fondo Monetario Internacional es para ciertas operaciones o para ciertas áreas. Por ejemplo, ellos lo primero que ofrecieron es el financiamiento del bono 2023. Nosotros tenemos ofrecimientos para el financiamiento del bono 2023. Pero, por ejemplo, si tú vas con el Banco Europeo de Inversiones, ellos te van a decir, no, nosotros financiamiento de bonos no damos. Entonces, cada multilateral tiene una línea de acción. ¿Qué es lo que ha pasado? En El Salvador, las administraciones hacendarias del pasado jamás encontraron una forma de separar la naturaleza de estas fuentes de financiamiento y encontrar cuál era el mejor mix que te permitiera que tu promedio de tasa de interés y tus condiciones de repago sean las mejores, o sea, tu promedio. Es decir, porque si tú te vas para hacer infraestructura, tú ves que CAF o el BESIE son mucho más rápidos en infraestructura de carretera, pero si tú te vas con temas de conectividad digital, el Banco Interamericano de Desarrollo también te ofrece muchos temas de conectividad digital, al igual que el CAF. Si tú te vas con el Banco Mundial, sus operaciones están más enfiladas hacia el área social. Entonces yo tengo que encontrar la forma adecuada de hacer una matriz en la que la naturaleza de los multilaterales y las condiciones de cada uno de ellos se acoplen a sus necesidades. Se acoplen a mis necesidades y me permitan tener mejores condiciones de repago, porque ese ha sido el problema. En el pasado contratamos fuentes caras de financiamiento y además no las diversificamos, las concentramos, mercado internacional de bonos y 2 organismos multilaterales. Y hay que parar de contar. Esa era la fuente de financiamiento de El Salvador. No teníamos bancos privados haciendo ofertas. ¿Por qué? Porque parecía que les gustaba contratar con X o Y.
Entonces nosotros hemos diversificado y democratizado esa oferta de financiamiento para El Salvador, lo cual va a mejorar las condiciones de nuestras finanzas públicas. Sáqueme una duda, mencionó usted el Fondo Monetario Internacional, sí podría estar interesado en un bono 2023, me dijo. No, es que ellos nos han ofrecido el financiamiento para pagar el vencimiento del bono 2023. Los 800 millones del 23 de enero. Sí, okay. Del próximo año. Igual que nos lo ha ofrecido varios organismos multilaterales, hay dos en específico que todavía no los puedo revelar porque no hemos decidido con quién, pero el fondo desde un inicio lo ha dicho, ellos nos ofrecieron para eso. Y además de eso, pues también hay bancos privados o podríamos optar por la emisión de otro tipo de operación. Ok, entonces, ¿problema con el pago de este? En absoluto. No lo hay para enero del 2023, porque es lo que se ha mencionado, que con las necesidades del país, la brecha de este año, los problemas fiscales que se pudiesen tener y además 800 millones de deuda pagaderos el enero 23 del 2023, sería clasificación default en la que caeríamos. Bueno, Moisés, ¿Hay posibilidad de un default? 0%. Cero. O sea, así. 0%. Así de simple. ¿Por qué, Moisés? Yo estoy escuchando, El Salvador tiene riesgo de liquidez. Marzo 2020. Ok. Septiembre 2020. El Salvador tiene riesgo de liquidez. Ok. Esas tres fechas se oyen, ministro. Marzo, septiembre. Ajá. Y luego, después enero. Eso fue en 2020. En plena crisis, entrando a la crisis. Ah, no, yo le decía de este año. No. Ok, 2020. 2020, así empezaron. O sea, lo del riesgo de liquidez del Salvador no es un cuento que empezaron a vender algunos personajes desde ahora. O sea, el riesgo de liquidez, revisemos las portadas de los periódicos. El Salvador tiene riesgo de liquidez marzo 2020, después septiembre 2020. Luego marzo 2021 volvieron a decir que teníamos riesgo de liquidez. Septiembre 2021 volvieron a decir que teníamos riesgo de liquidez. Y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El default y el colapso de las finanzas públicas y de la economía salvadoreña solo vive en la pequeña mente retrógrada de 2 o 3 personajes que están esperando que el país falle. Pero eso no va a pasar. Mira, es tan simple, Moisés. Yo le decía a alguien con un simple análisis, el servicio de la deuda de El Salvador para este año son un poco más de $1.000 millones. Es imposible que no recaudemos. Solo en enero recaudamos 602 millones de dólares. Solo en el mes de enero. En un mes recaudamos 602 millones. Entonces, llegar a un escenario de default, solo en recaudación, más las operaciones de crédito que puedes hacer, recortes en el gasto y todo. Solo en la mente pequeña de alguien puede caber que tú no vas a recaudar $1.000 millones y vas a poder pagar tu deuda normalmente. O sea, no es algo en un presupuesto de la nación. Yo sé que cuando hablamos del presupuesto de una empresa o cuando hablamos del presupuesto familiar y hablamos de un vencimiento de 800 millones, cualquiera se alarma, pues. Pero de verdad, en el presupuesto de un país, de una nación, eso es normal, son operaciones normales. Costa Rica debe $26.000 millones. Debe el 82% del PIB. Pero se acaba de plegar también a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. No, anunciaron el acuerdo no está aprobado. No está aprobado. Hay que recordar que ahorita están en elecciones. Es que el acuerdo, una cosa son los anuncios, Moisés, y hay que recordar algunas cosas, ¿no? Tú llegas a un acuerdo con el personal del fondo, se llama, o por lo menos así le dicen, acuerdo con el personal del fondo. Después vas al directorio. Sí, a los departamentos. Cuando regresan de los departamentos, pasan al directorio. Después del directorio viene ratificación y después afirman. Pero mientras tu Congreso, o en este caso de El Salvador, la Asamblea Legislativa no haya aprobado las medidas o la suscripción del acuerdo, porque hay que recordar que las medidas incluyen muchas leyes y esas leyes no son competencia del Ejecutivo. Entonces, por eso es que pasan a ratificación a los congresos como tal. Entonces, cuando lo ha ratificado el Congreso, entonces se puede decir que el acuerdo está en firme. Pero en Costa Rica lo que ha habido hasta el momento ha sido un anuncio y muchas de las medidas que se acordaron con el personal del fondo
han tenido reticencia y hay que ver cómo va a quedar pues la nueva configuración política. Hay que recordar que ellos van a una segunda vuelta y no ha habido hasta el momento eso. ¿Qué opinión tiene de calificadoras de riesgo que han bajado la calificación, valga la redundancia, del país? No hemos sufrido en los días recientes no hemos sufrido ninguna reducción en la calificación de riesgo, Moisés. Quiero recordar algo bien clave. Yo creo que cuando estuve acá, en la última entrevista tú me hacías la misma pregunta, que sí que había pasado con Moody's. Y yo te dije, con Moody's no ha pasado nada. Hubo un sitio, en un sitio que se llama invest.com, que dijo que Moody's había reducido la calificación de riesgo. Y por eso el presidente había subido como un meme, ¿verdad? Porque nos interesa poco. Y la verdad sí es cierto, si es un fake news, porque él me debería de tener interés para mí como autoridad de la República. Ningún interés. Entonces, fake. Eso es noticia fake. No ha existido ninguna reducción en los días recientes y todas las calificadoras de riesgo mantienen la categoría para El Salvador. ¿Se mantiene? Se mantiene para este momento. Muy bien. Me mencionó